ahorita decía nuestra hermana Esther, y dar gracias a Dios por eso. Y igualmente también nosotros regresamos ayer de Sabinas y llegamos como a las 11:30 y le damos gracias a Dios porque es un gran privilegio, hermanos, estar aquí en el Día del Señor. Ahora a mí me toca el privilegio de predicar y a ustedes les toca el privilegio de escuchar y vamos a honrar a nuestro Dios, hermanos, con esa oportunidad que nos dan esta mañana, hermanos. Y bueno, ya que estamos aquí en la segunda carta de Juan, les invito a que me acompañen en la lectura. En este caso, hermanos, vamos a leer toda la carta. Bueno, es una carta corta de 13 versículos, pero hoy yo voy a compartir un mensaje que está dentro del texto del versículo 7 al 11. Entonces le pido especial atención a todo, pero en particular a esta sección, ¿verdad? Entonces voy a leer, hermanos, les propongo que voy a leer un versículo, ustedes leen el siguiente y leemos juntos el 13. Entonces voy a empezar yo y luego ustedes y así sucesivamente. Y bueno, dice la palabra de Dios aquí en la segunda epístola de San Juan, dice lo siguiente, versículo 1: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que me andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que resultara cada uno completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero que no he querido hacerlo por medio del papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias te damos, Señor, que nos permites nuevamente estar aquí, Señor, congregados en tu santo nombre, en tu casa de oración. Sea a ti la honra y la gloria, Señor, en esta mañana. Padre, ayúdenos, Señor, a honrarte y adorarte, Señor, en este tiempo de predicación y de audición de tu palabra. Te ruego que concedas a mis hermanos corazón dispuesto, atento y humilde, Señor, para recibir tu palabra. De la misma manera para mí, Señor, te ruego que me concedas de nuevo y ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad tu palabra, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y solamente tú seas en esta mañana el que se lleve la gloria. En el nombre de Cristo damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta sección. Como les decía hace un momento, estamos se puede decir que es el
es el tercer sermón, porque el primero fue del 1 al 3 y luego del 4 al 6 y ahora estamos del 7 al 11, el tercer sermón de esta carta. Y antes de iniciar, hermanos, me refiero al sermón, me gustaría recordar un poquito el contexto de la carta. Esta carta se puede decir que el apóstol Juan está diciendo casi las mismas cosas que en Primera de Juan, pero de una manera más compactada. Sin embargo, el apóstol Juan aquí en esta carta hace un énfasis en particular con relación a la verdad y al amor. Es decir, que andemos en la verdad, pero en amor. Y particularmente hace énfasis en la precaución que debían de tener en ese tiempo los hermanos para recibir a los que decían que venían en el nombre de Cristo y predicando el Evangelio, como ustedes lo pueden ver ahí en la carta. Ahora también nos habla a nosotros Dios, hermanos. Entonces, que en esta mañana, hermanos, Dios nos conceda el entender y poder aplicar esta enseñanza, hermanos. Dice el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es muy tajante aquí la escritura, pero es necesario entender que esta carta, hermanos, también es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Como dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de las escrituras tengamos consuelo. Entonces, en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Amar es discernir también. Amar es discernir. Y quisiera poner un ejemplo como introducción. En el siglo pasado, hermanos, hubo una de las guerras más cruentas y más sangrientas, en las cuales 6 millones al menos de personas murieron. Y dentro de esa historia lamentable que sucedió, hubo militares, hubo personas que tenían actividades de espionaje o actividades especiales, por así decirlo. Y seguramente la mayoría de esos hombres preparados para esas cosas tenían una convicción firme de amor hacia su patria, no hacia su país. Pero hubo hombres que se vendieron, es decir, que vendieron información importante o relevante a otros países, pues para darles ventaja en esa guerra. Es decir, que esas personas traicionaron a su patria. Y hubo muchos casos, y hubo un caso, hermanos, donde uno de esos hombres vendió información precisamente a otro país para que ese país tomara ventaja. Y este hombre tenía a su padre que había tenido la misma profesión que él, y su padre se dio cuenta de su engaño y se dio cuenta de su traición a su misma patria, y él decidió denunciarlo a su propio hijo, porque pues él era un patriota verdadero y él no le había enseñado esas cosas a su hijo, ¿verdad? Entonces lo entregó también, y este padre tenía el conocimiento para poder identificar a su hijo traidor, pero también de hacer a un lado sus sentimientos por su hijo por amor a su patria. Y ahora piensen en esto: ¿cuántos cristianos en este tiempo son capaces de identificar a los engañadores y traidores para la causa de Cristo y su reino? Hermanos, muchos cristianos hoy en día no tienen el suficiente discernimiento, o a veces lo tienen, pero no tienen el valor, o no tienen el coraje, o no tienen la ética, el amor a Dios y a la iglesia para ser atalayas de Cristo. ¿Sí recuerdan ustedes lo que dijo
lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel, que él tenía que ser una atalaya. Y si ustedes recuerdan, esa palabra implicaba de una persona que estaba en una torre. Eran personas que estaban literalmente en una torre, vigilando desde lo alto cuando se aproximaban los enemigos. Y él tenía que dar voces, hacer ruido para informar que venía el enemigo. Y hermanos, los cristianos estamos llamados a ser atalayas. Sin embargo, hermanos, muchas veces como cristianos no nos preocupamos por estudiar la palabra y crecer en discernimiento en la palabra para poder identificar estos peligros. Y en este deber que como cristianos tenemos, muchas veces podemos estar en la misma situación que ese hombre que les comenté hace unos minutos, ¿no? Que él se vio en la necesidad de denunciar a su propio hijo. Pero hermanos, como hemos aprendido en los otros mensajes, es más importante el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a los hermanos, que el temor o los sentimientos que muchas veces podemos tener, y que eso nos lleva muchas veces a no decir la verdad, o sea, a callar cosas que no deberíamos de callar. Entonces, hermanos, en esta mañana quiero compartir un mensaje que implica una advertencia de no recibir a los enemigos de Cristo. Porque, hermanos, cuando nosotros leemos este texto, vemos que Juan les está advirtiendo, les está diciendo que anden en la verdad, que sean obedientes. Les está diciendo que se amen unos a otros, pero conforme a la verdad, como leímos en los primeros versículos. Entonces, hermanos, en ese tiempo los cristianos no tenían todavía los recursos que nosotros tenemos para muchas veces identificar estos peligros. Ellos no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos en esta mañana. Y para ellos era difícil poder discernir eso. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos esos recursos. Y es necesario que nosotros tomemos en cuenta esta advertencia, la advertencia de no recibir los enemigos de Cristo. Y piensen en esto, hermanos, porque Dios nos enseña a discernir su verdad. Tú debes estar alerta para discernir el engaño de los anticristos y rechazarlos. Repito, porque Dios nos enseña a discernir su verdad. Tú debes estar alerta para discernir el engaño de los anticristos y rechazarlos. Y creo que esto es verdad, hermanos, porque realmente Dios nos enseña por medio de su palabra a discernir. Por medio de su palabra y de todos los medios de gracia que Él nos da, la lectura, la enseñanza, la predicación y todos los recursos que tenemos disponibles en ese tiempo. Y es necesario estar alerta, hermanos, para discernir el engaño de los anticristos y rechazarlos. Ahora, yo quise utilizar la palabra anticristos porque la Escritura lo usa. A veces lo usa en singular, el único que lo usa es el apóstol Juan, pero también en plural. Si ustedes recuerdan, en 1 de Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron porque no eran de nosotros. Entonces, ¿qué debo considerar, usted y yo? ¿Qué debemos considerar para estar alertas ante el engaño de los anticristos y así poder rechazarlos? Para estar alerta del engaño de los anticristos y así poder rechazarlos, vamos a considerar tres cosas en esta mañana, hermanos. Vamos a considerar la descripción de los engañadores. Esa es la primera. Vamos a considerar la instrucción para identificar a esos engañadores y vamos a considerar la prohibición de no recibir a esos engañadores. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que vamos a considerar? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, para poder discernir, hermanos, y darnos cuenta de quiénes son estos engañadores, tenemos que conocer su descripción. Cuando un delincuente roba en una casa habitación, lo que hacen las autoridades policíacas es describir a esa persona y empiezan a mandar alertas de cómo se viste,
qué aspecto tiene, si traía un coche y muchos detalles así, ¿no? Eso alerta a otros policías para poder identificarlos, pero a nosotros como ciudadanos también nos alerta para que tengamos cuidado de eso. Entonces, esta sección, el versículo 7 al 8, ponga ahí su vista en el texto. Versículo 7 al 8 dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y hermanos, aquí en este versículo, en el versículo 7, la palabra porque, dice, porque muchos engañadores han salido. Esa palabra conecta con la enseñanza anterior acerca de amar en la verdad. Hace la introducción y luego como que no esperamos esa exhortación, ¿verdad? Y luego de repente dice, porque muchos engañadores han salido. No dice, porque hay muchos hermanos que predican fielmente el evangelio, por lo tanto recíbanlos. Eso lo dice en la tercera carta. Pero aquí dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Conecta con la enseñanza anterior acerca de amar en la verdad. Y hermanos, son muchos. Mire el texto, dice, muchos son los engañadores. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Pero le pregunto a usted, ¿ahora también son muchos o son pocos? Son muchos. Ahora, piensen por un momento el tiempo que estamos viviendo ahora, hermanos. En ese tiempo no tenían la tecnología que hoy tenemos. En ese tiempo ellos no tenían un celular, no tenían una televisión, no existía la educación formal como existe el día de hoy. Ahora piensen por un momento. Esos engañadores y anticristos se han multiplicado de una manera exponencial. En los celulares, hermanos, podemos usarlos para aprender, podemos usarlos para bendecir a otros, pero también es un medio que nos expone a otras falsas enseñanzas. Y hermanos, aquí en esta carta el apóstol está hablando específicamente de una doctrina. ¿Sabe cuál es? La encarnación. No específicamente de manera total, pero esa era la principal herejía que estaban propagando estas personas, esos falsos maestros. Pero ¿cuántas herejías hoy se están propagando, hermanos? De la manera que ya le dije. ¿Cuántas ideologías? ¿A cuántas ideologías estamos expuestos nosotros en este tiempo? ¿Qué cosas les están enseñando a nuestros hijos? ¿Qué cosas ven nuestros hijos en la televisión? ¿Qué cosas aprenden ellos, inclusive en las caricaturas y en los programas que están dirigidos a niños? ¿Se da cuenta que es algo muy importante lo que estamos hablando, hermanos? Entonces, esos falsos maestros, hermanos, no confesaban a Jesucristo. Ahora, piense también en esto. Aquí el apóstol utiliza la palabra Jesucristo, utiliza la palabra Cristo, utiliza la palabra Hijo. Pero esta palabra Jesucristo, hermanos, se traduce como Jesús el Mesías. Es decir, el uso que hace el apóstol Juan aquí es un uso para dar énfasis en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que era precisamente lo que estaban atacando esos falsos maestros. Ahora, piense por un momento lo siguiente también. ¿Cuántas personas ahora en su lenguaje cotidiano utilizan la palabra Dios? Dicen gracias a Dios. Íbamos para acá y Dios nos salvó. O sea, cualquier persona en este tiempo, hermanos, parece ser religiosa. Vemos en las redes sociales mensajes donde utilizan mucho la palabra Dios y esto y el otro. Pero si se fija que no utilizan la palabra Jesucristo, no utilizan la palabra Cristo. Y hermanos, es muy fácil identificar a una persona como cristiana por este tipo de lenguaje. Cuando hablan si nosotros les hablamos de Cristo, ellos nos pintan la raya. O sea, el punto es este, hermano, que esa enseñanza de los gnósticos
se ha propagado de una manera tremenda y estamos expuestos a eso, y podemos identificar a personas que parecen cristianas pero no lo son, personas que quizás son religiosas, quizás son de otras denominaciones, herejes, que parecen cristianos pero no lo son. Entonces aquí dice que estos falsos maestros no confesaban a Jesucristo, es decir, no confesaban que Jesucristo era Dios. Ellos con su doctrina rebajaban lo que hizo Cristo en la cruz, hermanos. Le quitaba el mérito, y por lo tanto eso implica que Él no nos salvó. De manera sutil eso hacían ellos. Ahora, hermanos, es nuestro deber reconocerlos y rechazarlos. Ahora, hay que ser cuidadoso con esto, hermanos. Lamentablemente hay mucha gente engañada. Pueden ser personas que conocemos nosotros, familiares. Quizá algunos de ustedes o de nosotros hemos salido de esos grupos heréticos, y gracias a Dios estamos aquí, hermanos. No me refiero a las personas de las cuales Dios tuvo misericordia para meterlas al camino de la sana doctrina. Me refiero a los falsos maestros que de manera premeditada y buscando su beneficio propio, ya sea de dinero, de prosperidad, de reconocimiento, de fama, etcétera, niegan el nombre de Cristo y no les interesa la doctrina. Me refiero a esas personas. Eso es a lo que se refiere la Escritura. Y entonces, hermanos, en contraste con estos engañadores y anticristos, tenemos en el versículo, vamos ahí a la segunda carta de Juan, dice en el versículo 7, describe al final, ahorita entro al 8, dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esa es la descripción, hermanos. Ahora, seguimos en el versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos. Ese es un imperativo, es decir, es una orden. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto denota una tarea y responsabilidad, hermanos. Eso denota o implica estar en guardia, estar alerta. Piensen por un momento en esos atalayes, hermanos. Ellos no podían dormir. Seguramente había más de uno para turnarse, que uno estuviera despierto y el otro estuviera descansando. Ellos tenían que estar alertas a todo ruido, a todo signo de personas que venían a hacer daño. Es estar en guardia, hermanos. Y luego fíjese lo que dice ahí en el versículo 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si ustedes revisan, y lo pueden hacer en su casa, este versículo también habla en plural. O sea, en otras versiones el apóstol Juan se está incluyendo en este grupo, que dice, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Y eso tiene sentido, hermanos, porque piensen por un momento en esto. En esta iglesia bautista Solo Gracia, ustedes buscaron al pastor Pelayo, y gracias a Dios que él está pastoreando esta iglesia. Pero hermanos, imagínense que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que Dios les guarde, que llegara un falso maestro y luego que empezara a enseñar salvación por obras, que sabemos que es una herejía eso. Y luego de repente les dijera, hermanos, que él ya tenga una influencia tal que les proponga, ya no nos vamos a llamar Solo Gracia, ahora nos vamos a llamar Iglesia Bautista Solo Gracia y Obras. ¿Qué les parece eso, hermanos? Absolutamente sería un desastre, ¿no? O sea, todo el trabajo que ustedes han hecho en el Señor y todo lo que Dios ha bendecido esta iglesia, poniendo un pastor, poniendo hermanos o otra iglesia para ayudar, sería perderlo, hermanos. Sería que ese trabajo que ustedes han hecho, esas oraciones que ustedes seguramente han hecho al Señor, se viera todo derrumbado. Eso es lo que provocan, hermanos, estos maestros engañadores. Por eso la necesidad de estudiar la palabra, por eso la necesidad de estar en los medios de gracia, por eso la necesidad de leer, de meditar, de orar, de buscar la sana doctrina.
pero sobre todo, hermanos, de buscar a Cristo. De buscar a Cristo, porque Cristo es el que nos ha salvado. Y hermanos, Él merece nuestra diligencia, nuestro esfuerzo. Él merece nuestro amor, hermanos. Él merece, y no solamente Él, hermanos, sino también aquellos que están engañados. Aquí, hermanos, seguramente muchos de ustedes tienen nietos. ¿Cuántos tienen nietos? Levante su mano el que tiene nietos. Les hago una pregunta. ¿Les gustaría que sus nietos, y me puedo ir más para atrás, sus hijos, fueran engañados? ¿Les gustaría que ellos estuvieran en manos de esos engañadores, de esos perversos, y que ellos fueran expuestos a esas falsas doctrinas? Y piénsenlo, hermanos, porque estamos hablando de un ámbito que está totalmente inundado de falsos maestros. Recuerde lo que le dije hace un momento acerca de los medios de comunicación. En las escuelas, hermanos, públicas principalmente, se está enseñando la ideología de género. Muchos de ustedes lo saben, y cuando estamos oyendo, bueno, gracias a Dios en mi caso no es así, pero cuando estamos oyendo lo que le están enseñando, estamos por ahí haciendo otra actividad y estamos oyendo que les están instruyendo acerca de cosas que la palabra de Dios prohíbe, y están moldeando su mente para que en el futuro, hermanos, no pongan su mirada en Cristo. ¿A usted le gustaría eso? ¿Verdad que no, hermanos? Entonces, hermanos, el poco tiempo o el mucho tiempo que nos quede para ser diligentes en esto es importante. Hermanos, no es hora de dormirnos, no es hora de cansarnos, no es hora de rendirnos, es hora de estar alerta, porque el enemigo está ahí. Ya no digo el enemigo viene, no, el enemigo está ahí. Hay que defendernos, hay que defender lo que Dios nos ha dado, hermano. Dice la palabra que Él nos guarda, pero Él también nos dio deberes y responsabilidades. Entonces, mirad, es un imperativo. Necesitamos, hermanos, usar los medios de gracia para discernir bien y honrar a Dios. Necesitamos, hermanos. Hermanos, la verdad, las excusas no son válidas. A veces pensamos que ya no podemos aprender, o a veces decimos, no, yo ya no tengo la capacidad, ¿verdad? Porque ya no tengo la edad de antes, etc. No, hermanos, el Espíritu Santo, si somos cristianos, mora dentro de nosotros. Y solamente recuerde a esos hombres en la Biblia, hombres imperfectos, mujeres imperfectas, con fallas igual que usted y yo, que honraron a Dios, hermanos. Recuerde esas personas grandes como Abraham, como Moisés. Muchas personas, hermanos, que a pesar de su cansancio, a pesar de su caminar en el Señor, ellos nunca se rindieron. Ellos siempre estuvieron alertas y siempre buscaron al Señor. Eso es lo que yo le exhorto en esta mañana, hermanos. Entonces, esa es la descripción de los engañadores. Ahora vamos a ver qué debo considerar para estar alerta ante el engaño de los anticristos y así poder rechazarlos. Hermanos, para estar alerta del engaño de los anticristos y así poder rechazarlos, usted y yo debemos considerar la instrucción para identificar a esos engañadores, la instrucción para identificar a esos engañadores. Dice el versículo 9, ahí en su Biblia, hermano, mírelo ahí, en su Biblia, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sí, observa cómo el apóstol Juan utiliza el Padre y el Hijo. Y eso, hermanos, lo hacía porque esos falsos maestros le rebajaban la obra de Cristo. Porque, hermano, recuerda, la obra de Cristo es suficiente. Amén. Su sangre carmesí, como leímos hace un momento, nos limpió de todo pecado y de toda maldad, hermanos. Ahora, observe el texto. Cualquiera que se extravía, cualquiera, esa palabra cualquiera implica que cualquiera puede caer. No importa sus antecedentes, hermanos. Quizá podamos conocer a personas que en un momento enseñaban lo correcto, en algún momento hasta citaban versículos de memoria, en algún momento parecían ser cristianos, pero hermanos, cualquiera puede caer, no importa sus antecedentes. Piensen esto: Pablo confió en Demas. ¿Y qué hizo Demas? Lo abandonó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, piense por un momento, cuántos de nosotros hemos conocido a personas
que duraron años en la iglesia y que, mostraban un conocimiento aceptable en las doctrinas y salían a evangelizar, y de repente volvía al catolicismo. Conozco varios de esos hermanos que volvieron al catolicismo, que volvieron con los mormones, que volvieron con los testigos. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es totalmente incongruente. Entonces, cuidado, hermanos. Aquí habla de perseverar. El que persevera en la doctrina. ¿Se fijó? Dice, más bien, cualquiera implica que cualquiera puede caer, no importa sus antecedentes. Dice el apóstol Juan en 1 Corintios capítulo 10, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, tenemos que estar alertas. Es que yo entiendo las doctrinas, repáselas. Porque somos seres humanos que olvidamos, hermanos. Y de repente ya no sabíamos Juan 3:16 de memoria, y luego dejamos de leer la escritura y ya empezamos a dudar. Entonces, extraviarse es desviarse de la doctrina verdadera, hermanos. Alguien que se extravía es alguien que no tiene rumbo, alguien que no tiene un destino, alguien que no tiene un objetivo. Nosotros no debemos extraviarnos en la doctrina de Cristo. Porque, hermanos, Cristo dio su vida en la cruz, derramó su sangre por amor a su pueblo y por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a tu familia, por amor a tus sobrinos, a tus nietos, a tus hijos. Nosotros debemos entender la doctrina, y no solamente eso, hermanos, sino también vivirla. Porque vivir la doctrina de Cristo, hermanos, es de gran testimonio para la gente que nos rodea. Porque mira, los niños nos observan, hermanos, todo el tiempo. A veces les decimos lo correcto, pero si hacemos lo incorrecto, van a imitar lo incorrecto, hermanos. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a ser congruentes entre la doctrina que conocemos y lo que hacemos. Y, hermanos, dice el texto aquí. Ahora, ¿qué es la doctrina de Cristo, hermanos? La doctrina de Cristo es todo lo que Él enseñó. Lea los evangelios, todo lo que enseñó. Recuerdo que en la gran comisión Cristo le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la doctrina de Cristo, hermanos. Toda es la doctrina de Cristo. Y en particular, hermanos, el énfasis en las doctrinas fundamentales de la vida cristiana, del cristianismo, hermanos, que eso esté bien fundamentado, hermanos. Es muy necesario. Ahora, hermanos, para nuestro Señor no hay medios cristianos. O eres o no eres. Dice el texto aquí en el versículo 9: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? No tiene a Dios. No tiene a Dios. No se engañe, no tiene a Dios. No importa todo el lenguaje y todas las palabras teológicas que puedan usar, hermanos, si no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Piense por un momento: tengo a Dios, conozco a mi Salvador, conozco a aquel que dio su vida por mí, conozco a aquel que intercede todos los días por mí, conozco. Mire, mucha gente se ha desviado, muchos inician bien y terminan mal. En la misma Biblia vemos eso, hermanos. Vemos casos y conocemos seguramente casos de personas que empezaron muy entusiastas, personas que llegaban temprano, personas que tenían pasión, personas que querían aprender, y, hermanos, se fueron apagando. No sé qué escucharon, no sé con quién se juntaron, no sé a dónde anduvieron, hermanos, pero es lamentable empezar bien y terminar mal. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos. Dijo: yo estoy para ser sacrificado. Y le dijo a Timoteo: pelea la batalla, la buena batalla de la fe. Y, hermanos, a eso estamos llamados hoy. No importa si tienes 60, 70, 80 años, gloria a Dios, ¿verdad? No cualquiera puede llegar a esa edad. Pero, hermanos,
sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Porque, hermanos, Dios nos hace ser instrumentos poderosos en sus manos, pero para eso necesitamos estar fuertes. Que el fuego de Cristo esté vivo en nosotros, hermanos. Si en esta mañana usted está desanimado, si quizá vino casi a rastras a la iglesia, hermanos, acuérdese de lo que hizo Cristo en la cruz. Acuérdese de todas las promesas que Dios nos ha dado. Es que estoy sufriendo, es que estoy pasando esto, es que tengo deudas. Hermanos, el Señor nos dejó su palabra. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 acerca del afán y la ansiedad? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hermanos, hay temas quizá de enfermedad, hay temas de que no sé, de depresión, hay temas fuertes que muchos de ustedes están pasando quizá. Pero hermanos, el Señor renueva las fuerzas. Amén. Dice su palabra que los jóvenes, y no es contra los jóvenes, pero los jóvenes flaquean y se cansan. Pero el que confía en Jehová alcanzará nuevas fuerzas y tendrá fuerzas como las del búfalo. Así que, hermano, no se desanime, adelante. Hermanos, debemos perseverar. Por eso Juan menciona al Padre y al Hijo, porque los gnósticos negaban a Cristo. Y recuerde, hermanos, que no lleguen a usted pensamientos negativos, porque van a llegar, hermanos. Pensamientos de, ¿y si todo lo que hago no es verdad? Y hermanos, nos rodea tanta información, nos rodea tanta influencia negativa y tanta ideología, que a veces, aunque seamos cristianos, y siembran la duda en nuestro corazón. Pero hermano, vea la palabra. Por eso la importancia, la necesidad de todos los días leer tu palabra, aunque sea un versículo, hermanos, o aunque sea 3 versículos, pero medita la palabra y mira las promesas de Cristo y recuerda el Evangelio todos los días. Ese es nuestro combustible, hermanos. ¿Qué debo considerar como tercer punto? Ya hablamos de la descripción de los engañadores y falsos profetas. Ya hablamos de la instrucción para identificar a los engañadores. Esa instrucción, solamente repaso, son las personas que no perseveran en la doctrina de Cristo. No perseveran. ¿Y qué debo considerar para estar alerta ante el engaño de los anticristos y así poder rechazarlos? Para estar alerta del engaño de los anticristos y así poder rechazarlos, debemos considerar la prohibición de no recibir a los engañadores. La prohibición de no recibir a los engañadores. Versículo 10 al 11. Lea ahí también en su Biblia, hermano. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en las malas obras. Viéndolo desde otro lado, hermanos, ¿por qué ustedes buscaron al pastor Pelayo? ¿Por qué ustedes se sientan aquí cada domingo, viene, predica el pastor y muchos más venimos aquí también a compartir la palabra, obviamente bajo la tutela y supervisión del pastor? ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes querían una mejor doctrina. Porque ustedes vivieron circunstancias como iglesia que les hizo buscar a personas fieles, trabajadoras y que tienen afinidad con la enseñanza bíblica. Pero por otro lado, hermanos, aquí está la prohibición. Si alguno viene a vosotros y si alguno, hermanos, nuevamente el alcance de la posibilidad de que cualquiera sea un hereje. Si alguno puede ser un religioso, puede ser un sabio, puede ser una persona famosa, puede ser una persona con recursos, puede ser una persona influyente, puede ser una persona elocuente, no sé, hermanos, puede ser. Pero si alguno, dice el texto, si alguno viene a vosotros, porque van a venir, hermanos. Dice, viene a vosotros, o sea, nosotros no los vamos a buscar, ellos solos van a venir. Viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo.
Dice, no lo recibáis en casa. Y recuerde, aquí se refiere más específicamente a la encarnación, hermanos. Porque es una doctrina importante que implica que Dios se hizo carne semejante a los hombres para salvar, para identificarse con su pueblo. Y hermanos, para recibir toda la ira de Dios, todo el castigo por nuestro pecado, hermanos, Él pagó la deuda. Él pagó la deuda por nuestro pecado. Este himno que leímos hace un ratito, ¿qué número es, hermanos? La sangre carmesí. Dice, de la cruz, sangre celestial. Fluye liberando al rehén del mal, hermanos. Eso era lo que éramos nosotros. Éramos rehenes, estábamos secuestrados. Satanás no tenía en sus manos, pero Cristo nos liberó. Cristo nos dio libertad, hermanos. Por eso la necesidad, por eso el deber, hermanos, de buscar a Cristo en su doctrina y estar alertas como atalayas, hermanos, para el cuidado de nuestras almas, para el cuidado de las almas de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros hijos. Hermanos, hazte esta pregunta: ¿qué generación de cristianos vamos a tener dentro de 100 años si es que el Señor no regresa antes? ¿Te das cuenta, hermanos, que lo que hacemos a diario, el sentarte aquí en la iglesia en esta mañana, implica que tú estás dejando un ejemplo, un legado a tus hijos, a tu vecino, a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuántas personas sufren en este tiempo porque el esposo no es creyente, la esposa no es creyente, el hijo no es creyente? Y todos, oren por favor, mira. Pero, hermanos, el testimonio de nuestra propia vida es súper importante para esto, hermanos. Dice, don mayor del más grande amor, con su sangre allí mi deuda pagó. Y dice aquí, con su sangre allí mi deuda pagó, hermanos, y eso es lo que tú y yo debemos recordar a diario. La prohibición de no recibir a los engañadores. Es decir, hermanos, los falsos maestros buscaban a los cristianos para pedir hospedaje. Y hermanos, aguas. La gente, cuando sabe que somos cristianos, piensa, es cristiano, si yo le pido esto, me lo va a dar. Porque la Biblia dice, qué curioso, ¿no? Se aprenden en la Biblia lo que les conviene, ¿verdad? Porque dice el Señor en el Sermón del Monte, dice, al que te pida, dale. Y hasta te citan la Biblia. Aguas, hermanos. Debemos amar en la verdad, debemos discernir, porque también amar es discernir, hermanos. Ellos pedían hospedaje, abusaban de la hospitalidad de los cristianos de ese tiempo. Decían, oye, venimos a predicar el evangelio, vamos a llegar como a las 8 de la mañana y pues es que no hemos comido y pues no tenemos dónde dormir. Claro que sí, hermano, pásale. Espérame, ¿quiénes son? ¿Qué enseñan? ¿A quién predican? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué están buscando? Aguas, hermanos. Entonces, en el tiempo de hoy, hermanos, como ya lo dije, hay muchos que ya no piden hospedaje, simplemente se meten. ¿Dónde se meten? En todas las cosas que ya les dije, hermanos. En los dispositivos electrónicos no van a estar pidiéndote permiso para nada. Y ustedes los que usan redes sociales, abren ahí sus aplicaciones o lo que sea, cuánta lluvia de publicidad hay ahí. Y no me refiero solamente a la publicidad de que compramos cosas, sino muchas veces la propagación de ideas y de ideologías satánicas. O sea, aguas, hermanos, porque aquí ya no es de que, le voy a cerrar la puerta. No, hermanos, ya están adentro y hay que expulsarlos y hay que hacer un filtro. ¿Qué es lo que escucha tu hijo? ¿Qué es lo que está escuchando usted o yo, hermanos? En serio, leemos la Biblia, nos tardamos menos de 10 minutos en leer la Biblia, pero le dedicamos 2 horas a una película, o le dedicamos mucho tiempo a escuchar a una persona que está diciendo puras incoherencias que no vienen en la Biblia. Entonces, hermanos, hoy piden hospedaje para entrar. Más bien, ya no piden hospedaje, entran aquí y acá.
Pero ¿qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios mora en nuestros corazones. ¿Cómo? Hay que leer, hermanos, hay que meditar la palabra, hay que orar, hay que hacer un esfuerzo. Dios aquí nos puso para hacer luz. Dios aquí nos puso para hacer sal. Recuerden lo que la sal hacía: preservaba, evitaba que la comida en ese tiempo se pudriera. Y el Señor nos puso para hacer luz, para brillar, no para meter. ¿De qué sirve un foco abajo de la cama, hermanos? Nos puso para brillar, hermanos, porque no por nosotros, sino por lo que Él es, por su carácter. Y Él por su Espíritu Santo, hermanos, nosotros tenemos también, dice Pedro, la naturaleza divina. Entonces, dice el texto, y no trae esta doctrina, es decir, no trae la doctrina de Cristo, no honra a Cristo, no le preocupa su obra, no le preocupa su reino, no está agradecido con Cristo, habla mucho, enseña mucho, pero no trae a Cristo. No lo recibas, hermano, no lo recibas. Y no solamente, repito, hablo en el contexto de recibir una persona. Piensa y medita, y podríamos tomarnos mucho tiempo y no podemos ahorita, para ver las maneras y las formas en las cuales está entrando todo tipo de enseñanza herética a nuestro hogar. Y eso no debe ser, hermanos. En ese tiempo los cristianos eran celosos de la doctrina. En ese tiempo, hermanos, los cristianos, muchos están apagados. Vemos herejías por todos lados, vemos que hay gente que dice una cosa que no es verdad, y luego, mira lo que está diciendo, es un hereje, hasta ahí. Tenemos miedo. Muchas veces no debe ser así, hermanos. Nada más piensa, ¿qué es lo que hacía Pablo? Cuando Pablo reprendía en Hechos 16 aquella muchacha que estaba poseída por demonios, y le decía, aunque le estaba de alguna forma elogiando lo que hacía Pablo y Silas, decía, deja este espíritu engañador, y los demonios, hermanos, salían. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nosotros debemos ser celosos también. ¿O que los varones no somos celosos de nuestra esposa? ¿Que nos gustaría que alguien anduviera piropeando a nuestra esposa y nos quedaría, mira, la piropeó? ¿Qué? No, ¿verdad que no, hermanas? Ustedes también defienden a sus esposos, ¿no? ¿Por qué no defender al que nos dio la vida? Amén. Pero claro, que Dios se puede defender solo. Pero hermanos, como hijos de Él, nos debemos indignar, nos debemos de entristecer y hasta llorar por cómo su nombre es sobajado. ¿Se acuerda la oración del Señor, el Padre nuestro que estás en los cielos? Primera petición: santificado sea tu nombre. Amén. Tu gloria por todos los siglos de los siglos sea exaltada, antes que mis necesidades. Esa es la prioridad que tenemos como cristianos. Juan es tajante aquí, hermanos, en este versículo. Dice, no lo recibáis en casa. No le dice, piénsalo tantito, no vaya a ser. No lo recibáis en casa. Hermanos, esto implica un rechazo total. No podemos tener comunión con los falsos maestros. Repito y hago énfasis, hermanos. Los falsos maestros no necesariamente son personas, son ideas. En este tiempo son ideas, aguas. No se quede indiferente, hermanos, a lo que ve usted que le están enseñando a su hijo, a su nieto. No se quede indiferente. Si no lo puede sacar de esa escuela, usted enséñele. Amén. Mira, mijo, te están enseñando esto, pero eso es mentira. Sí, la palabra dice esto. Amén. Ellos te dicen que un hombre se puede casar con un hombre, que una mujer se puede casar con una mujer, pero la palabra dice varón y hembra los creó. Amén. Si no, hermanos, ¿por qué somos tantos en este mundo? ¿Cómo se van a reproducir? Digo, hay muchos más argumentos que ese, ¿verdad? Pero hermanos, no nos quedemos indiferentes. Si estamos aprendiendo, hermanos, lo que usted y yo estamos aprendiendo esta mañana, es para aplicarlo, no es para quedarnos con él, no es para quedarnos callados ante la buena noticia del Evangelio, que es lo más importante, hermano.
Tampoco queremos hacer énfasis en lograr que nuestros hijos sean solamente personas morales, porque eso no lo va a salvar. La moralidad no va a salvar a nadie, hermanos. Lo que va a salvar es Cristo, por medio de la fe en Él. Y eso es lo que usted y yo debemos enfatizar a nuestros hijos. Si usted y yo le enseñamos a nuestros hijos el Evangelio, ellos, hermanos, recibirán el Espíritu Santo y van a poder discernir los peligros, las doctrinas falsas. Por eso el enfoque en el Evangelio, hermanos, el enfoque en el Evangelio, que no se lo olvide. No lo recibáis en casa. No se debe tener comunión con los falsos maestros, hermanos. Yo creo que todos ustedes se han enterado de esas convenciones ecuménicas que se hacen en la actualidad. Se junta el Papa, se junta con el Dalai Lama, y luego se junta con el líder de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, y luego se junta con el rabino fulano, y dicen: tenemos un mismo Padre. Por supuesto que no. Su Padre es Satanás. Nuestro Padre es Cristo. Nuestro Padre es Dios, y nos ha dado su Hijo. Él envió a su Hijo para salvarnos. Amén. Gloria a Él. Es más, hermanos, dice el texto que ni siquiera debemos ser amables con ellos diciéndole bienvenidos. O sea, hermanos, ¿quién de ustedes dejaría la puerta en la noche, la ventana abierta, sin protectores, y la puerta abierta, el perro Bull Terrier encadenado con una cadenita de 1 metro? ¿Quién tomaría ese riesgo, hermanos? ¿O quién sería capaz de dormirse en la banqueta o en el techo de su casa en estos tiempos? Nadie. Nosotros nos protegemos. Si protegemos nuestra integridad, si protegemos nuestra vida, ¿por qué no vamos a proteger nuestra vida espiritual, nuestra alma, hermanos? Ni siquiera debemos ser amables con ellos, diciéndoles bienvenidos. Y lo dice 2 veces, hermanos. Fíjese bien el texto. En el versículo 10, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No participemos, hermanos. Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprenderlas. O sea, no dice, son 2 cosas: no participes y no te quedes, no participo. No, también dice, y repréndelas, denúncialas. Porque eso sería participar en sus malas obras, hermanos. Concluyendo, hermanos, Dios nos enseña a discernir su verdad. ¿Cómo lo hace? Por su palabra. Y piensa en todo lo que Dios nos da, hermanos. Dios nos ha dado maestros. Dios nos ha dado pastores. Dios nos ha dado una iglesia. Dios nos ha dado hermanos en Cristo. Dios nos ha dado este precioso libro, hermanos. ¿Qué más queremos? Porque Dios nos enseña a discernir su verdad. Su verdad. No la verdad de mi abuelita. No la verdad de que es que mis antepasados dijeron esto y se tiene que ser aquí. No, es la palabra, es Dios. Dios nos enseña a discernir su verdad. Nos enseña, hermanos, pero nosotros tenemos un deber de leer, de orar, de congregarnos, de estudiar, de aprender, de evangelizar y tantas cosas que el Señor nos dio, hermanos. Si en otro tiempo hacíamos otras cosas, en otro tiempo dedicamos nuestra vida a cosas vanas y fatuas, ¿por qué no dedicarla hoy a la gloria de Cristo, hermanos? Por eso debemos estar alerta para discernir el engaño de los anticristos y rechazarlos. Hermanos, que el Señor nos ayude a discernir y que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que en esta mañana usted se vaya a su casa con esa motivación. No piense, es que yo soy grande. No piense, ya estoy. No, hermanos, mire la Escritura. Dios hizo grandes cosas. Y el ejemplo máximo es Cristo, hermanos. Su ministerio duró 3 años. Toda su vida fue un ministerio, pero desde que Él fue bautizado y fue tentado por Satanás, su ministerio duró 3 años. Y hasta la fecha, su vida ha impactado a mucha gente, entre las cuales estamos usted y yo. Amén. Y mucha gente más, hermanos. Y todo gira alrededor de Él, porque Él es nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.